Fin de semana tranquilo y más después de estos últimos con tantos aranceles y comunicados de Donald Trump. Los mercados están cerca de máximos históricos y Bitcoin de momento sigue en modo lateral en una semana que debería ser tranquila a nivel de datos económicos. Todo y que estaremos muy pendientes de cualquier avance con el tema entre Rusia y Ucrania. Pero cuando el tema está tranquilo siempre aparece alguien para liarla y esta vez fue el presidente de Argentina. Y es que Javier Milei la ha liado pero bien promocionando una meme coin que provocó un destrozo a todo el valiente que entró. Y ahora, esto puede tener un coste bastante alto para él. Aparte que no ha dejado una buena imagen para el sector. Pues hablaremos de esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos hoy conociendo cómo el banco State Street, que gestiona más de 44 billones de dólares en activos, y el banco Citibank, dos de los bancos custodios más grandes del mundo, han anunciado planes para ofrecer servicios de custodia de criptomonedas para sus clientes institucionales. Por lo que ya estamos viendo otros que se van animando y van moviendo ficha a pesar de que el volumen en los ETF al contado sigue siendo bastante bajo en comparación a semanas anteriores. Y es que concretamente la semana pasada vimos más salidas que entradas en los ETF de Bitcoin al contado y seguimos viendo un volumen menor a lo habitual si lo comparamos con semanas anteriores. Y es que sí que hemos visto algún que otro anuncio negativo para Bitcoin. Y es que, por ejemplo, el conocido influencer de Twitter, Plan B, dijo que ha transferido todos sus Bitcoins a la compra de ETFs al contado. Y lo justifica diciendo, porque es más fácil gestionar Bitcoin de la misma manera que gestionas acciones y bonos y que no hay necesidad de preocuparse por las claves privadas. Ya afirmó que los ETF son un paso lógico en la adopción de Bitcoin, junto a las tenencias de las claves propias. Pero lo que sí que es cierto es que le ha caído algo de foot en redes por estas declaraciones. Pero es que no es el único punto negativo, porque a raíz de ir conociendo los documentos que se están presentando estos días delante de la SEC, se ha conocido que el Banco Nacional de Canadá ha adoptado una postura bajista respecto a Bitcoin al adquirir opciones de venta por más de 1,3 millones de dólares en el ETF eShares Bitcoin Trust de BlackRock. Pero al margen de esto, es cierto que si todos estaban to the moon, era difícil que el activo subiera, con lo que una visión dividida tampoco viene mal. Pero donde sí estuvo la noticia del fin de semana y que por cierto comenté en un reel en mi perfil de Instagram es la que ha liado el presidente de Argentina, Javier Milei. Y es que ya parece que se está convirtiendo en algo normal que los presidentes o personas muy influyentes a nivel mundial se pongan a jugar con las meme coins. Pues este señor lanzó su propia meme coin llamada Libra y así lo anunció en sus redes sociales, y con la cual decía que con este proyecto privado ayudarían a financiar proyectos y el crecimiento económico de Argentina. Pues esta moneda llegó a alcanzar una capitalización bursátil de más de 4.500 millones de dólares en solo media hora, pero pocas horas después llegó a caer hasta un 95%. Y liaron tal rug pull y tal destrozo a los inversores que solo 6 horas después borró el tuit y declaró que ya no apoyaba a este proyecto. La cuestión es que ahora, según Reuters, el presidente argentino podría enfrentarse a fuertes repercusiones políticas y a un juicio político en el Congreso después de que los legisladores de la oposición dijeran que promovió una criptodivisa que se desplomó rápidamente tras su lanzamiento, avergonzando así a la comunidad internacional y promocionando una estafa. Y no solo eso, se comenta que firmas de abogados internacionales estarían preparando demandas masivas contra el presidente argentino. Por lo que al margen de lo que le pueda pasar a este señor, esto considero que no ayuda en nada al sector. Parece que se está convirtiendo en algo normal, que gente con poder de influencia saque monedas que se conviertan en enormes pam and dump, sacando capital mediante la venta de insiders y haciendo auténticos destrozos, aparte de extraer capital del sector y de otras monedas. Y ahora, pasando a la economía, repasamos un dato económico el viernes que dio mucho de qué hablar, y este fue el dato de las ventas minoristas en Estados Unidos, porque el dato fue bastante malo, muy por debajo de la previsión, y es que este cae con fuerza, sobre todo empujado por un bajonazo en las ventas de automóviles debido a los aranceles de Donald Trump, y es que es la mayor caída desde marzo de 2023. Y a raíz de conocer el dato, vimos caídas en el dólar y en los rendimientos de los bonos. Y es que este dato muestra que la economía no está tan ricitos de oro y hace aumentar las probabilidades de recortes de tasas de interés por parte de la Fed. Y es que la CME ya descuenta un posible primer recorte para el mes de junio, en lugar de finales de año como descontaba hasta antes de aparecer el dato. Y atención a hoy, porque en teoría Elon Musk afirma que hoy van a anunciar el lanzamiento de Grok 3, la cual cataloga como la IA más inteligente del planeta.
y veremos si esto es cierto y el hype que crea, porque vimos durante el fin de semana tokens de la IA del sector cripto pegar una buena subida. Pero atención con la crisis inmobiliaria en China, porque parece que esta se está acelerando, y es que siguen rescatando a gigantes inmobiliarios que hacen fallida, y esto puede forzar al presidente Xi Jinping a imprimir como un loco, a estimular la economía, y este dinero recordar que fluye por todo el mundo, por lo que es importante ver qué medidas toman y qué estímulos deciden ejecutar de cara a la posible reacción que veamos en otros mercados. Porque, por ejemplo, donde está empezando a bajar el precio de la vivienda es en ciertas ciudades de Estados Unidos, donde se han disparado los anuncios de venta de viviendas a raíz de que se espera que la administración de Donald Trump despida a 15.000 empleados del IRS durante esta semana. Ahora pasando a las acciones, empezamos también hoy por Meta, que sube más de un 1%. Y es que esta anuncia que va a empezar a invertir en robots humanoides con inteligencia artificial. Esto es bueno para Meta, pero no tan bueno para Tesla, porque le sale más competencia. Pero mirar ahora mismo el gráfico de Meta, porque lleva una subida brutal, ya que ha encadenado 19 sesiones consecutivas subiendo, que es todo un récord. Y es que quizás el mercado está empezando a descontar que Meta sea el nuevo líder en esta nueva temporada de la inteligencia artificial. Y como no, Tesla, a pesar de estar plano, llegó a sufrir bastante el viernes con este comunicado de Meta. Ahora pasando a Taiwan Semiconductors, que subía un 1% el viernes. Y es que está considerando la posibilidad de operar fábricas de Intel en Estados Unidos. Y esto es tras la solicitud realizada por Donald Trump. Y es que atención, porque otras empresas tecnológicas podrían tomar participaciones en una posible alianza de Taiwan Semiconductors con Intel. Y por último comentar Baba, que el viernes subía un 4,37%. Y es que esta empresa sigue en modo cohete con el tema de la inteligencia artificial y del empuje de los índices chinos. Y mucha atención esta semana porque presenta resultados el jueves antes de que abra Wall Street. Y ahora pasando a revisar cómo está el índice de medio códice mercado tradicional, porque está en 44, jugando entre la zona de miedo y la zona neutral, mientras que en criptomonedas, a pesar de que no vemos un movimiento fuerte en el sector, estamos en la zona neutral, en la zona de 51. Y para esta semana, pendientes a cualquier noticia de acercamiento con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque es una noticia que puede mover y bastante los mercados. De momento que sepamos que hoy lunes es festivo en Estados Unidos por el Día de los Presidentes, por lo que los mercados estarán cerrados, y también es festivo en Canadá. Eso sí, a destacar, importante hoy que conoceremos alguna comparecencia de miembros de la Fed ya por la tarde en hora española. Luego pasamos a martes con tipos de interés en Australia, donde se espera una bajada de tipos de interés. Y atención, porque el martes se esperan declaraciones de Donald Trump, y ya sabemos que cada vez que este hombre abre la boca o cuelga un tuit, sube el pan. Luego pasamos a miércoles con tipos de interés en Nueva Zelanda, donde también se espera una bajada de tipos de interés, dato de inflación IPC en Reino Unido, actas del FOMC y subasta de deuda de 20 años. Pendientes a ver qué demanda veremos en esta subasta. Luego pasamos a jueves, peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia y por último inventarios de petróleo también en Estados Unidos. Y saltamos a viernes, donde conoceremos el PMI manufacturas de Alemania, Francia, zona euro, lo mismo para el PMI de servicios y también PMI de manufacturas y PMI de servicios en Estados Unidos. También conoceremos el dato de venta de viviendas de segunda mano, que es un dato importante porque acordaros lo que llegó a modificar al alza el dato de inflación de la semana pasada con el dato de la vivienda. Y por último, y no menos importante, el viernes tiene lugar un vencimiento grande de contratos en el mercado y veremos qué posicionamiento está ahora mismo latente, porque ya muchos están posicionados para inicios de año, y veremos qué vencimiento y cómo se produce, porque puede ser muy importante. Y por último, esta semana continuamos con resultados de empresas y estaremos pendientes a las empresas chinas, por ejemplo como Baidu antes de la apertura del mercado de mañana martes o Alibaba antes de la apertura del jueves de Wall Street, y también algunas empresas de consumo como es el caso de Walmart. Y ahora pasando a los mercados, cerramos la semana muy cerca de máximos históricos en el S&P 500 y estos en parte por el mal dato de ventas minoristas, que fue tan mal dato que vuelve a aumentar las probabilidades de bajada de tipos de interés y esto empujó abajo los rendimientos, como podemos ver aquí abajo a la derecha, al igual como también empujó abajo al dólar. Y esto da aire a los mercados, por lo que parece que las medidas de Donald Trump se empiezan a notar en la economía y en el consumo. Y es que la economía sigue estando bien, pero habrá que vigilar de cerca los próximos datos de PIB y de resultados de empresas para replantear si estamos empezando a ver techos por el efecto de algunas medidas que se están tomando a nivel político.
acordaros que hoy es festivo en Estados Unidos, por lo que muy posiblemente veamos poco movimiento en los mercados al perder esta referencia de Wall Street. Por tanto, pasamos directamente a Europa y mercados internacionales porque estamos en la zona de máximos en Europa, tanto en Eurostoxx como en el DAX, como en el IBEX en caso español, pero hoy posiblemente veamos poco movimiento. Japón sigue en su eterno lateral y atención con China porque estamos viendo ciertas caídas ahora a punto de cerrar del mercado de grandes tecnológicas como Baidu y Alibaba estaban corrigiendo, pero sin que tengamos ninguna referencia de Wall Street. Veremos mañana martes cómo reajustan este movimiento de inicio de semana. Ahora pasando a Bitcoin, seguimos dentro de este rango de limpieza tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Y como la última vez que hicimos la limpieza fue por la parte de arriba por pura teoría de rangos, después de limpiar arriba tocaría limpiar la parte de abajo. Y hasta que no veamos un momentum o un movimiento con contundencia, de momento seguimos en este rango limpiando parte superior, parte inferior, por lo que lo más probable es que vengamos a limpiar la parte inferior, superando el mínimo marcado a mediados de enero en 89.000, y esto nos acercaría mucho a limpiar toda esta zona del bloque de 88 y ya de paso el gap de 84-82. Este sería el movimiento más lógico, visto cómo está limpiando la parte de arriba y la parte de abajo del rango. De momento a nivel intradiario pocas novedades, estáis viendo cómo está limpiando la parte de abajo, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de arriba, por lo que a la espera de que monte alguna estructura, algún momentum, seguiremos dentro de este rango, por lo que vamos a aumentar la precaución de cara a la gestión de riesgos si operáis dentro de esta estructura. Ahora pasando a Ethereum, os quería mostrar este gráfico, ya es que estamos viendo grandes retiradas de Ethereum de las bolsas en los últimos 10 días, lo que está indicando un posible aumento de acumulación y una reducción de la presión vendedora. A nivel de gráficos, lo que os vengo comentando en estos últimos vídeos, y es que hasta que no cerremos por encima de la zona de 3000, seguimos estando en una estructura bajista. Y es que esta es una zona importante, cerrar por encima de 3000 y confirmar esta zona para empezar a atacar parte superior. Y hasta que esto no se produzca, lo que sigue siendo más probable, al igual que Bitcoin, es venir a buscar nuevos mínimos en la zona de 2100. De ahí la importancia de detectar que entre momentum, que realmente entre empuje y que superemos la zona clave de esta zona de los 3000, confirmemos por aquí encima y a partir de aquí, si esto se confirma, esta zona de 3000, entonces sí que la probabilidad de empezar a romper estructuras para empezar a subir es bastante más alta. Pero yo me esperaré a esta confirmación para empezar a replantear trades alcistas tanto en Ethereum como en muchas otras altcoins. Y es que empezando las altcoins, arrancaremos por XRP, y es que la SEC ya ha declarado oficialmente y legalmente a XRP como no valor. Y esto es una muy buena noticia para el token, un token que está aguantando esta zona intermedia, pero atención porque fijaros que acabamos de limpiar esta zona de ineficiencia que quedaba pendiente y de momento estamos rechazando. Vigilar sobre todo mucho la parte baja de 2500-2400, que es ese punto de inflexión entre zona de soporte, que es clave y determinante para que aguante, porque en caso de perderla sí que muy posiblemente iríamos a ver zona de mínimos en la zona marcada de los $2 por moneda. Ahora pasando a BNB, con los anuncios del ex CEO de Binance, el señor CZ, con el tema de las memes y demás, la BNB Chain superó a Solana y a todas las otras cadenas en las tarifas diarias. Y esto a nivel de precios creó mucha volatilidad que ya comentamos en el vídeo de la semana pasada de limpieza de la zona de 730 y estaré muy pendiente del apoyo a la zona intermedio de la zona de 600-610 como referencia de cara a querer atacar parte superior. Ahora pasando a SUI a nivel fundamental, el token SUI supera los 340.000 millones de dólares en volumen total de intercambio, que es un 16% más que en los últimos 30 días. Pero a nivel de precios también estaré muy pendientes de todo este bloque de aquí, que es la zona de 260, que son los últimos mínimos marcados con la limpieza que vimos con las fuertes caídas de principios del mes de febrero. Estaré pendiente de esta zona de 280, 260, de cara a ver alguna reacción para empezar a replantear ataques, porque esto de momento es una estructura bajista que no ha mostrado ninguna señal de giro. Pasando a Cardano, que sepamos que el fundador de Cardano ha afirmado que los próximos 90 y 120 días, por tanto 3 y 4 meses, se aprobarán las principales leyes para regular las criptomonedas. Con esto se refiere a Estados Unidos. A nivel de precios, estamos apoyando la zona intermedia de 0,70, que ya comentamos en los vídeos de la semana pasada, y es importante que confirme y supere esta zona para plantear ataques y salida de esta estructura bajista desde los máximos de 1,30. Pasando a Solana, según DeFi-Llama, se está observando una tendencia bajista en el volumen de operaciones en la red de Solana. Y es que el volumen de operaciones, por ejemplo, en Raydium ha caído casi un 40% la semana pasada, o en el de Orca ha caído un 42%.
pero en cambio en algunos como Meteora subió un 19%. Pero en líneas generales está viendo un descenso de volumen y acercándose a la parte del soporte de 170, que es importante que no pierda, que confirme el apoyo y vuelva a recuperar zonas intermedias, porque de perderlo y confirmar la rotura, atención, ataques inferiores a la zona de 120-110, que sería una caída bastante importante desde las zonas actuales. Y por último, Netmind. Durante ayer domingo vimos un fuerte push, quizás con este anuncio de comunicado por parte de Elon Musk de nuevas mejoras en la parte de inteligencia artificial y también de nuevos acuerdos con nuevas empresas. Pero de momento, si miramos a nivel de gráfico semanal, seguimos en la zona de abajo de apoyo, no hay ningún cambio a nivel de estructura bajista. Pero sí que es cierto que estamos en ese punto, en esa zona roja de no perderla, que es en la zona de 1.718. De momento hemos visto este fuerte momentum que sería importante que confirmara rebalanceando esta ineficiencia a nivel interno y rompiéramos la zona de 260 y con este cambio de estructura y de momentum sí que empezaríamos a confirmar cierto cambio de patrón a nivel interno. Ahora pasando a divisas, primero quiero comentar el par dólar-yen, porque habrá que estar muy pendiente porque si fuera el caso que el yen se disparara, esto suele ser un adelanto en la caída de los mercados. Y es que el yen suele ser un valor seguro en momentos de volatilidad y estaremos muy pendientes justamente con esta zona de 149, porque en caso de que esta caída que estamos viendo actualmente rompiera y confirmara esta rotura de 149, podríamos ver un giro a nivel de mercados por este efecto de presión de carry trade. Y es que estamos viendo cómo el dólar y el rendimiento de los bonos están sufriendo estos últimos días. Quizás estamos viendo un techo de cara a corto o medio plazo en 110 en el dólar. Y si el yen confirmara este patrón de giro, este patrón de vuelta, podríamos ver fuertes caídas en los mercados. A nivel de euro-dólar estamos aguantando bastante bien. Fijaros en esta divergencia donde el dólar está más débil que el euro. Veremos si este arranque de semana sin la referencia del mercado de Wall Street vemos algún empuje que equilibre, que vuelva a coordinar esta divergencia. Porque de momento todo apunta a que hemos visto un suelo de cara a corto plazo en el euro y estamos empezando a ver cierta divergencia en economías porque en el caso de que se produjera un cambio en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, seguramente esto fuera un giro, una convergencia a divergencia de estas monedas que empezarán a empujar arriba al euro y abajo el dólar a puntos intermedios de 103-104. Esto llevaría el euro a un 1,075 y por tanto todas aquellas operativas intradías desbalancearlas buscando largos a favor de este movimiento más macro. Y por último, commodities. El oro sigue estando bastante fuerte cerca de la zona de máximos, pero la plata, atención con esta limpieza en el último fair value gap que queda pendiente de toda esta bajada y último movimiento de máximos en la zona de 35. Hemos rebalanceado justo al PIB esa zona de ineficiencia y estamos viendo un giro. Y ya comentaba que es muy importante esta zona de control de 32.50 y de momento no hemos logrado cerrar por encima. Por lo que la previsión, si no recuperamos rápidamente este punto intermedio, es una caída a la zona de 30, que esto llevaría a un reajuste seguramente del oro a la zona intermedia de 2.800. Por la parte del petróleo, buenas noticias porque sigue presionando la parte de abajo y esto destensa todo lo que es la parte de inflacionista y es que cualquier avance positivo en todo conflicto bélico ayudaría a destensar el petróleo a la parte inferior de 70 y más con los últimos comunicados de aumento de producción por parte de Rusia y de Estados Unidos. Por lo que un ataque a la parte baja de la zona de 67 no es para nada descartable después de perder la zona intermedia y de control de la zona de 73. Y con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy seguramente veamos un arranque de semana tranquilo porque hoy lunes es cerrado en Wall Street por festividad de los presidentes. Y veremos cómo arranca una semana más corta mañana martes. Una semana que a nivel macro es más tranquila, pero estaremos pendientes de cualquier evento, cualquier noticia con relación a este posible acuerdo o acercamiento entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos. Ahora sí que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles, hasta luego.